encontrar el principal funcionamiento para sus actividades ordinarias como las electorales desde el propio presupuesto de la Federación, y que los partidos locales, en la medida de su propia regulación, cuando estos nacionales alcancen en sus entidades el 3%, se vean constreñidos a hacer un financiamiento en esa materia en la medida en que sus propios congresos lo determinen. De ahí que mi conclusión final sería la de favorecer la idea de que hay libertad de configuración, como lo hizo en este caso el Estado de Jalisco, y determinó las reglas que corresponden, y se cumplirá con el objetivo de la Constitución en tanto éstas sean equitativas en los partidos nacionales que alcancen el 3% en la entidad federativa. Mas no quisiera entender que por equitativo debemos sumar a los partidos políticos nacionales con los locales. Es precisamente la suma de todos estos aspectos, sin desde luego dejar de lado la importante argumentación que el propio proyecto presenta para una conclusión distinta, pues no entendería entonces cómo poder hacer transitar por el mismo camino un tema de libertad de configuración y uno que le ordena que para tales efectos siempre deba ceñirse a una disposición específica. Si hay libertad de configuración y ésta se ejerció, es correcta. Y a mí me parece que eso es lo que sucedió. Y entiendo que las disposiciones a las que aquí se refieren son muy claras. Para los partidos locales, derivada de la ley general, cómo se debe hacer. Para los nacionales, la que la Constitución y sus leyes determinen en cada caso concreto, siempre en el específico caso de sus actividades ordinarias. Razón por la cual, a pesar de las muy completas argumentaciones que llevan a una conclusión, y entiendo linealmente por qué culminan con ese sentido, yo más me emparejaría por el lado de considerar que estamos frente a una libertad de configuración que nos lleva a entender que esta determinación fue correcta y que por equitativo debemos entender el trato igual a cada conjunto en lo particular, políticos nacionales, políticos locales, igual a cada uno de ellos en su propio grupo. De ahí que yo estoy por la validez de la disposición constitucional cuestionada. Gracias, señor ministro. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Procuraré ser muy breve, porque me alineo mucho con los argumentos que se han dado ahora para estar en contra del proyecto, los cuales comparto, y simplemente voy a complementar por lo siguiente. En primer lugar, yo sí creo que los precedentes no son exactamente aplicables a este caso. Este es un supuesto distinto que enfrentamos por primera vez, en donde un Estado, ¿verdad?, decide dar un financiamiento público diferenciado a los partidos políticos nacionales. Consecuentemente, me parece que son casos distintos, e inclusive también señalo que en los dos precedentes que se citan, yo voté separándome de las consideraciones precisamente en parte por algunos de los argumentos que voy a dar. Coincido en que el constituyente delegó a las entidades federativas la facultad de legislar en materia de financiamiento para los partidos políticos y deben entenderse locales. En todo caso, queda a su libre configuración el poder establecer financiamiento para los partidos políticos nacionales. El contraste que yo hago es primero con la Constitución, y me parece que en ninguna parte, ni en el artículo 41, ni en el artículo 116 en particular, tomando en cuenta el transitorio segundo de la reforma de febrero de 2014, se otorgan facultades expresas para que se legisle respecto del financiamiento público que deben otorgar las entidades federativas a los partidos políticos nacionales. Por eso no voy a meterme en la parte de lo que dice la ley de partidos políticos, porque esa no está cuestionada en este momento, pero me parece que con el puro andamiaje constitucional a nivel de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente que no existe esta facultad, en mi opinión, y respetando todas las visiones. Los partidos políticos tienen el derecho a participar en las elecciones locales, y como bien se dijo aquí, ellos tienen obligación de tener inclusive sus estructuras a nivel de las entidades federativas, y para ello se constituyó el marco constitucional en el artículo 41 para establecer el financiamiento público que les corresponde por sus actividades permanentes, que evidentemente tienen que implicar
toda su infraestructura estructural, humana y financiera para funcionar en toda la República, y también los gastos que se erogan durante las campañas, que tiene también un monto. Me parece que el problema de equidad tiene que discernirse cómo se va a analizar, y con esto concluyo. En mi opinión, los partidos políticos nacionales tienen recursos muchísimo más amplios que los locales, dado que el cálculo de sus financiamientos, inclusive el privado que pueden obtener, es mucho mayor que el que puede obtener aún el del partido político local de la entidad más grande que pueda haber o con mayores recursos que pueda haber. Consecuentemente, me parece que no podemos hablar de un problema de falta de equidad, porque a los partidos políticos nacionales un Estado les complemente el financiamiento público con lo que considere que es lo que puede erogar para ellos o es conveniente erogar para ellos. En todo caso, el juicio tendría que ser diferente. Yo con esto concluyo, señor presidente, señoras y señores ministros, porque considero que esto cae dentro de la regulación libre de los estados. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, yo no comparto esta parte del proyecto. En primer lugar, coincido con el ministro Franco que los precedentes no son aplicables, no se referían a este supuesto. Y en segundo lugar, no participo de la interpretación que se hace de la Ley General de Partidos Políticos, específicamente los artículos 52 y 23. En mi opinión, el artículo 52, apartado 2, de esta Ley General de Partidos Políticos establece la libertad de configuración de las legislaturas locales para establecer el financiamiento local de los partidos políticos nacionales, a los que se refiere el apartado primero de este artículo. El proyecto sostiene una interpretación que esta libertad se ve acotada por el artículo 23.1, inciso D, segundo párrafo, que dice: en las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales. Me parece que esta norma se refiere a un supuesto específico, que no se pueda reducir el financiamiento de los partidos políticos nacionales sobre pretexto del financiamiento federal que ya reciben sus dirigencias nacionales. Consecuentemente, de manera muy sucinta, yo estoy en contra del proyecto. Me parece que los estados gozan de una libertad de configuración para establecer el financiamiento de los partidos políticos nacionales en elecciones locales, siempre y cuando este financiamiento sea equitativo y resista un análisis de reglas objetivas y aplicables para todos los partidos. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. También voy a ser muy breve. Yo creo que sí no podemos soslayar el contenido del artículo 51 de la Ley General, porque textualmente señala que el Consejo General, en el caso de los partidos políticos nacionales o el organismo público local, tratándose de partidos políticos locales, determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente, y ahí viene la regla: multiplicará el total de ciudadanos inscritos en el padrón por el 65% del salario mínimo, hoy la cambia por la UMA. Curiosamente o paradójicamente, el artículo 52 viene y establece una libertad configurativa, porque dice que para que un partido político nacional cuente con recursos locales debe haber obtenido el 3%. Esa es una regla y no trae otra. Al contrario, como bien lo dijo el ministro Franco, las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que cumplan con lo previsto en el párrafo anterior se establece en la legislatura. Como no está hoy en litis la Ley General, en su caso esta aparente contradicción, porque para mí aquí hay una contradicción, el parámetro tiene que ser, una vez más como lo dijo el ministro Franco, eminentemente constitucional.
El artículo 116 no trae reglas, nos habla solamente de una distribución equitativa, y el artículo 41, del que deriva la Ley General de Partidos Políticos, en la fracción 2, al referirse al financiamiento, lo hace para los partidos políticos nacionales, debe entenderse con fuente de recurso del presupuesto federal. Tan es así que el propio artículo 41, cuando entra una regulación que también abarque a las entidades federativas, así lo hace. Y es el caso del apartado A y el apartado B relativo a tiempos en radio y televisión. Ahí específicamente en el apartado B dice para fines electorales en las entidades federativas. Entonces, siendo esto así, me parece que confrontando la Constitución y el Código de Jalisco con la Constitución Federal, sí tendríamos que reconocer esta libertad configurativa. En cuanto al principio de equidad, también ya se ha señalado, no son los mismos los partidos políticos locales que los federales, y yo insistiría, y además la fuente de financiamiento en este caso es eminentemente local, lo que me parece armoniza con esa libertad configurativa. Gracias, ministro. Gracias, señor ministro. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. Yo comparto parcialmente el sentido y las consideraciones del proyecto. Me parece que con independencia que se pudiera analizar el tema de si la estructura de las normas locales establecen dos bolsas y en lugar de reducir el monto lo aumentarían, que entenderíamos hubiese sido el objetivo, cuando menos políticamente expresado, que se planteó. Yo creo que en este punto concreto y en relación con el proyecto hay que precisar que lo impugnado es el inciso A de la fracción cuarta del artículo 13 de la Constitución local. Y ya sé que usted señaló con toda puntualidad que los efectos por extensión deben verse en el capítulo correspondiente, pero mi argumentación me parece tiene que ver con lo impugnado en esta parte, y por eso haré referencia, aunque sea lateral, a algunas de estas cosas. Y yo creo que no debe haber en ese sentido pronunciamiento respecto del inciso B que se plantea en la página 139 del proyecto. Yo comparto la consideración relativa a la competencia local para legislar sobre financiamiento público local. Sin embargo, a diferencia de lo que se ha expresado aquí, yo pienso que la libertad de configuración es muy limitada por lo dispuesto en el acápite de la fracción cuarta del 116, que señala: de conformidad con las bases establecidas en la Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que, así me parece que entrada a este acápite de la fracción cuarta del 116, pues limita sin duda la libertad configurativa. No comparto tampoco la consideración contenida en el primer párrafo de la página 134, porque a mi juicio no existe razón que justifique, ni siquiera en principio, la diferencia que se establece y por consecuencia el trato inequitativo entre partidos políticos a los partidos políticos nacionales con acreditación local. El cuadro, por consecuencia, de las páginas 135 y 136 en la primera columna también debería comprender a los partidos políticos nacionales al resultarles aplicable lo señalado en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, que ya dio lectura el ministro Lainez, pero que yo tengo una interpretación distinta en relación con el 52. También me aparto de consideraciones contenidas en el párrafo último de la página 137 y el primero de la página 138, en virtud de que la inconstitucionalidad, a mi juicio, es clara, independientemente del fin pretendido por el legislador y su consecución o no a través de la medida adoptada. En este sentido, yo tengo una propuesta, que es que como está impugnada la fracción A, del inciso A de la fracción cuarta del 13, si se elimina la palabra locales después de partidos políticos, se resuelve el problema. No hay necesidad de invalidar por razones de sistema el inciso B de la fracción cuarta del 13, ni el numeral 2 del 89,
pues ambos pueden subsistir, dado que no se está invalidando todo el A. La propuesta es a partir de partidos políticos nacionales que mantengan su acreditación, etcétera. En ese sentido, tampoco encontraría necesidad de ordenar al constituyente y al legislador de Jalisco que armonicen el sistema normativo, tanto al trato inequitativo se elimina si se invalida la porción normativa locales de la primera parte del inciso A de la fracción cuarta que está impugnada. Es cuanto, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Piña. Y gracias, señor presidente. Yo sí quiero resaltar que el inciso G de la fracción cuarta no establece una libertad configurativa total, tal y como se establece en el proyecto. Y tampoco comparto lo que se ha señalado, que únicamente hay que hacer un estudio del parámetro de la Constitución sin pasar por la ley general. Y esto está en función de lo que acaba de decir el ministro Medina. Si nosotros leemos la fracción G aisladamente, claro que no establece un parámetro con una ley general, pero si se parte precisamente del enunciado de la fracción cuarta, que dice, como ya leyó el ministro Medina Mora, de conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán. Es decir, la propia Constitución toma para analizar la regularidad constitucional de la norma que ahorita estamos analizando, las leyes generales en la materia. Entonces no podríamos pasar directamente Constitución federal con la local, porque la fracción cuarta del artículo 116 constitucional sí establece un parámetro para analizar esa regularidad. En ese sentido, yo compartiría el criterio del ministro Pardo en el sentido que sí se tiene que analizar con el parámetro de regularidad constitucional en función de la propia ley general de la materia, porque así lo dice el 116 fracción cuarta de la Constitución. Sin embargo, yo ya no comparto la conclusión final, porque a mi juicio se trata de financiamiento local de los partidos políticos y yo le doy una interpretación diferente, respetando la interpretación que está haciendo el señor ministro Pardo, y lo ubico propiamente con el artículo 52, párrafo segundo de la Ley General de Partidos Políticos. Y en este sentido, yo no compartiría la conclusión a la que llega el ministro Pardo, pero sí el esquema en que lo analiza, porque la propia Constitución establece que así se tendría que hacer. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Esta es su consideración, señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Yo, para manifestarme de acuerdo con el proyecto, yo coincido con lo que han señalado en parte la ministra Piña y el ministro Medina Mora. Creo que el artículo 116 no está estableciendo una libertad configurativa en este aspecto y se remite de alguna manera al artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos, que nos dice: son derechos de los partidos políticos acceder a las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución, esta ley y demás leyes federales o locales aplicables. En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales. Por estas razones yo me manifiesto a favor del proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Gutiérrez. No pienso elaborar mucho, ya se ha dicho bastante. Quería escuchar las opiniones de los demás ministros, porque realmente tuve muchas dudas en cuanto a cómo equilibrar la libertad configurativa y los precedentes que hemos votado en este pleno, que me parece que los recoge de manera muy adecuada el proyecto. Pero me parece que el tema que ya mencionó el ministro Lainez sobre el financiamiento estatal, de fuente estatal, no necesariamente nos está llevando a una situación de inequidad entre los partidos nacionales y los partidos locales.
Aunando a lo anterior, me parece que un análisis de equidad tendría que tomar en cuenta precisamente si son o no son equivalentes un partido nacional de un partido estatal. A mí me parece que no lo son, me parece que la norma válidamente busca a través de recursos estatales no descontarlo de los partidos nacionales porque están recibiendo financiamiento nacional, que es precisamente la prohibición a la que nos enfrentamos, más sin embargo sí permite una experimentación por parte de las entidades federativas de una manera distinta de cómo financiar y cómo promover los partidos locales, y me parece que eso entra dentro del marco de la configuración, la libre configuración que adopta la Constitución en esta materia. Por lo tanto, yo también estaría en contra del proyecto. Gracias, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Yo también, para no repetir las argumentaciones, estoy con el proyecto, sustancialmente con lo que han dicho los señores ministros en ese sentido, la ministra Luna, el ministro Medina Mora y la ministra Piña, y desde luego con las consideraciones del proyecto. Si no hay más observaciones, pasamos a tomar votación. Señora ministra Piña. Nada más para aclarar, yo sí estoy por la validez de la norma, pero reconozco que el estudio que se hace en el proyecto sí debe de partir del marco con relación al cual se hizo en función de la fracción cuarta del 116. Nada más que yo llego a conclusiones diferentes. Gracias, señor ministro. Tome la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. En contra del proyecto. Señor ministro ¿En Cusillos. contra también? Señor ministro Luna. Con el proyecto. Señor ministro Franco González. Señor ministro Saldívar Leo de En la contra. Reina. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Piña En Hernández. Señor ministro Medina Mora. A favor con las consideraciones planteadas. Señor ministro Lenis Potisek. Señor ministro Pérez Dayar. En contra. Señor ministro presidente Aguilar Morales. A favor. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos en contra de la propuesta del proyecto y por ende por reconocer la validez del inciso A de la fracción cuarta del artículo 13 impugnado. Bien, pues con esa decisión sustentada en la votación que hemos escuchado, queda aprobado el proyecto. Bueno, queda reconformada el sentido del proyecto propuesto por el señor ministro Pardo y continuamos entonces. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. Dado el resultado de la votación, yo no tenía inconveniente en engrosar este punto conforme al criterio de la mayoría, tratando de recoger las razones que aquí se han dado. El único tema que quiero yo plantear es que, como en el proyecto se estimó fundado este concepto de invalidez, no se analizaron otros 3 que se expresaron respecto de este mismo punto. Y como tenemos ya encima el tema del proceso electoral, pues no sé si ustedes quisieran que de manera muy rápida se los expusiera y la propuesta de respuesta que habría para cada uno de estos en el engrose de este punto. Bien. Lo someto a la consideración del Tribunal Pleno. Sí, pues yo creo que sería conveniente que se hiciera algún análisis respecto de esos planteamientos, señor ministro Pardo, como usted lo sugiere. Por favor. Gracias, señor presidente. Los conceptos de invalidez que habrían que analizarse y darle respuesta son 3. El primero, el Partido Verde Ecologista considera que el artículo 13, párrafo cuarto, base cuarta, inciso A, es inconstitucional en cuanto establece que en años no electorales el financiamiento público para partidos políticos para actividades ordinarias recibirán la cantidad que resulte del padrón electoral local por el 20% de la unidad de medida de actualización. Sin embargo, y este es el argumento que se hace valer, no se especifica de cuál corte o de qué año. Se alega que hay imprecisión en esta norma. La propuesta aquí sería declarar infundado este argumento, pues si bien la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 51 establece que el número de inscritos en el padrón electoral será a la fecha de corte de julio de cada año, lo cierto es que la falta de establecimiento del corte no genera incertidumbre,
dado que debe entenderse que será a la fecha misma de su aplicación, lo que tampoco se contrapone con las reglas del artículo 51, dado que es un aspecto que entra en la libertad de configuración legislativa de la entidad. Este sería el primer argumento y la propuesta de respuesta al mismo. En el segundo concepto de invalidez que no se analizó en el proyecto, se señala que el precepto impugnado establece que el derecho a recibir financiamiento para los partidos políticos que hayan obtenido el 3% en la elección de diputados. Señor ministro, perdón, y si mejor, para no encimar un argumento correcto. con otro, sí, cómo no, vamos con cada uno de ellos y estaría a su consideración este primero, que nos hizo la narrativa el señor ministro Pardo. Que, perdón, señor presidente, Sí. aquí no sé, los que votamos a favor del proyecto, pues tal vez debiéramos abstenernos, porque para nosotros resulta fundado el primero y no hay necesidad de analizar estos. Pero como obligados por la mayoría, yo creo que deberíamos pronunciarnos, máxime que no debemos y no podemos abstenernos de votar en los asuntos sometidos al calendario. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Quisiera pedirle al señor ministro Pardo, en la última parte de su exposición, las razones que estaba dando respecto a la legislación, nada más, si nos las pudiera repetir. En la última parte pude tomar nota de todo, pero esa parte... Sí, señor presidente. Por favor. La última parte se señalaba que debe entender que esta fecha de corte es a la fecha misma de su aplicación, lo que tampoco contrapone con el 51, dado que es un aspecto de libertad configurativa. Estando así, señor presidente, estaría de acuerdo con el infundado. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo y reservo, como le dije, en su caso, para un voto concurrente cuando ya veamos el engrose. Bien. ¿Comentarios? Recoja entonces la votación, señor secretario, para los ministros. Gracias. Ministro Gutiérrez Ortiz. A favor de la propuesta. Señor ministro También Cosío. con esta parte del infundado, reservándome un concurrente para poder aclarar. Señor ministro Luna Ramos. Yo en atención a mi voto con la parte anterior estaría en contra de esta propuesta. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto, con la reserva quise. Saldívar Leo de Con la Real. propuesta del ministro Pardo. Señor ministro Pardo Rebolledo. Mayoría a favor de la propuesta en este punto. Señora ministra Peña Hernández. Con la propuesta del ministro Pardo. Señor ministro Medina Mora. Obligado por la mayoría, a favor, es infundado. Señor ministro Lainez Con la Potes. propuesta. Señor ministro Pérez Lainez. Infundado el concepto de invalidez. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Contra. Señor ministro presidente, me permite informarle que existe una mayoría de 9 votos en cuanto a declarar infundado el concepto de invalidez relativo con anuncio de voto concurrente de los Pero, señores. sí, es con la propuesta, entonces. Mayoría de 10 votos a favor de la propuesta, con el voto en contra de la señora ministra Luna Ramos, quien atendiendo a su votación anterior vota en el mismo sentido en contra. Yo también, en el mismo sentido de mi propuesta anterior, yo estaría... es que no sé si el ministro está proponiendo la validez de esa... Sí, perdón. considerando de esa argumentación. Perdón, señor presidente, la propuesta que hago es de infundado el concepto de invalidez que se hace valer. Usted nos pidió a los que estábamos por la propuesta original Votar. que obligados por la mayoría nos pronunciáramos respecto de este punto. Yo en atención a mi votación. Igual. Señora ministra. Sí, no, señor presidente, sí nos obliga a votar en esta parte, sin embargo, atendiendo a la argumentación que se dio en la primera parte, pues para mí sí está ligada con esta segunda y para mí, de alguna manera, no hay libertad de configuración y por tanto yo votaría en contra de esta parte. Está bien. Mayoría de 10 votos. Pues sí. Continuaríamos entonces, señor ministro. Gracias, señor presidente. El segundo concepto de invalidez, del que no se hace cargo el proyecto por la propuesta original,
Se señala que el precepto impugnado establece que el derecho a recibir financiamiento para los partidos políticos que hayan obtenido el 3% en la elección de diputados, sin especificar si es en la de diputados por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional, además de que no señala de qué año, lo que también consideramos nosotros sería infundado, dado que si bien el precepto solo se refiere a diputados, dado que el precepto no establece tal cuestión, sino simplemente refiere que los partidos políticos nacionales que mantengan su acreditación en el Estado después de cada elección tendrán derecho a recibir financiamiento público estatal para financiar los gastos de actividades ordinarias. Consideramos que no existe la imprecisión a la que hace referencia el concepto de invalidez de que se trata. Y por otra parte, si bien se establece que en el precepto impugnado, en años electorales el financiamiento para actividades ordinarias se fijará anualmente, multiplicando el número total de los votos válidos obtenidos en la elección a diputados, lo cierto es que ello no genera incertidumbre, debido a que conforme al artículo 15, fracción segunda del Código Electoral de la entidad, la votación válida emitida es la que resulte de deducir de la votación total emitida los votos nulos y los de candidatos no registrados. Asimismo, si el precepto no especifica si se refiere a diputados por mayoría relativa o representación proporcional, consideramos que ello se debe a que se refiere a la totalidad de la votación válida emitida en la elección de diputados y por lo tanto también sería infundado este concepto de invalidez. Señoras ministras, señores ministros. De acuerdo, yo tome la votación, por favor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. Proyecto modificado. Señor ministro Cosídez. Señora ministra Luna Ramos. En esta parte obligada por la mayoría, como se refiere a puras cuestiones de imprecisión e incertidumbre, estoy con la propuesta. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto. Señor ministro Saldívar Ledo de la Con la Red. propuesta. Señor ministro Pardo Rebolledo. Obligado por la mayoría, a favor de la propuesta en este punto. Señor ministro Piña Con Hernández. la propuesta del ministro Pardo. Señor ministro Medina Mora. Obligado por la mayoría con la propuesta. Señor ministro Lainez Con la Potisek. Señor ministro Con Pérez la Dayán. propuesta del ponente. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Bien, obligado por la mayoría y conforme al artículo 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la propuesta. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, obligados por la mayoría los señores ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Medina Mora y presidente Aguilar Morales. Bien. ¿Algún otro tema, señor ministro? Sí, señor presidente, hay un tercer concepto de invalidez que no se analiza en la propuesta original y en él se alega que existe una antinomia entre lo previsto en el artículo 13, párrafo cuarto, base cuarta de la Constitución local y lo dispuesto en el artículo 89, párrafo 2 del Código Electoral local, toda vez que, si bien por una parte para el financiamiento de partidos políticos remite a la Ley General de Partidos Políticos y por otra dispone que para los nacionales solo aplica la legislación local, la respuesta que se propone es que lo cierto es que la remisión a la Ley General solo es para los partidos políticos locales y en el punto 3 del citado artículo 89 solo se refiere al financiamiento privado de los partidos políticos nacionales, de ahí que no exista antinomia alguna. Esa sería la propuesta en este tercer punto. Gracias, señor ministro. ¿Algún comentario, señores ministros? No lo hay. Tome la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto modificado y anuncio un voto concurrente. Señor ministro Bien, Cosídez. con el proyecto, en los mismos términos del ministro Gutiérrez. Señora ministra Luna Ramos. En esta parte también con el proyecto obligada por la mayoría, porque no existe antinomia. Señor ministro Franco González Con el Salas. proyecto. Señor ministro Saldívar Ledo de la En el Red. mismo sentido. Señor ministro Pardo Rebolledo. Obligado por la mayoría, a favor del proyecto en este punto. Señora ministra Piña Con la Hernández. propuesta del ministro Pardo. Señor ministro Medina Mora. Obligado por la mayoría con la propuesta. Señor ministro Lainez Con la Potisek. propuesta. Señor ministro Pérez De Dayán. acuerdo con la propuesta. Señor ministro presidente Aguilar Morales. De igual manera, obligado por la mayoría y conforme al artículo 7º de la Ley Orgánica,
con la propuesta. Señor ministro presidente, me permite informarle que existe unanimidad de 11 votos a favor de la propuesta modificada, con anuncio de voto concurrente de los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cosío Díaz, Franco González y Saldívar Ledo de la Rea en los términos de su voto concurrente general, y obligados por la mayoría de los señores ministros Luna Ramos, Pardo Rebolledo, Medina Mora y Aguilar Morales. Bien. ¿No hay otro tema, señor ministro, al respecto? Al respecto. Bien. Queda entonces resuelta en esta parte respecto de estas disposiciones impugnadas. Continuamos, por favor. Sí, señor presidente, pasaríamos al considerando noveno, en el que se hace el análisis de lo que se alega en relación con la paridad horizontal en la elección de ayuntamientos, de las páginas 140 a 152. En este punto, el Partido Verde Ecologista de México impugna el párrafo tercero, fracción segunda del artículo 73 de la Constitución del Estado de Jalisco, el numeral 1 del artículo quinto, el numeral 3, párrafo tercero del artículo 24, el numeral 5 del artículo 237 y el numeral 2 del artículo 253 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, que establecen como limitante la paridad horizontal en la elección del ayuntamiento. En este punto se retoman las consideraciones de este Tribunal Pleno al resolver las acciones de inconstitucionalidad 36 de 2015 y sus acumuladas, 45 de 2015 y sus acumuladas, 126 de 2015 y su acumulada y 129 de 2015 y sus acumuladas, en las que destacadamente se sostuvo que no resulta posible aplicar un principio de paridad de género horizontal respecto de uno de los cargos que integran el órgano, como la presidencia municipal, puesto que el principio constitucional de paridad de género lo que pretende es que tengan las mismas oportunidades de acceso para la integración del órgano representativo, más no el acceso a un cargo específico. Con base en ello, se concluye que son fundados los argumentos del partido político accionante, en tanto los preceptos impugnados resultan violatorios de los artículos 35, fracción segunda, 116, fracción cuarta, inciso B, y 133 de la Constitución Federal, al no ser acordes con las bases que el segundo establece para respetar la paridad de género en los congresos locales, la cual es aplicada a los ayuntamientos, y vulnera el derecho de ser votado previsto en el primero de los preceptos mencionados, en virtud de que se desconocería el derecho de los partidos a su autodeterminación, provocando con ello el rompimiento de otros principios democráticos fundamentales, como la libertad de postulación y el respeto al sufragio público. Por lo que en este punto se propone declarar la invalidez únicamente en lo que respecta a las porciones normativas que prevén la paridad de género horizontal, es decir, en aquellas donde se disponga la obligación de registrar 50% de candidaturas a presidencias municipales de cada género. Esa sería la propuesta, señor presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración. Señor ministro Gutiérrez. Gracias, ministro presidente. Yo no comparto el proyecto en este apartado. Desde mi punto de vista, y creo que ya es un criterio muy fijo en este tribunal, la paridad vertical no es disponible, es una exigencia constitucional. Ahora, en algunos casos anteriores hemos abordado la paridad horizontal y mi posición en esos casos, que han sido de omisión legislativa, si mal no recuerdo, no ha sido donde hemos estado analizando una norma de manera frontal, he sostenido que la paridad horizontal, si bien no es exigida por la Constitución, es una medida que pueden válidamente adoptar las entidades federativas, y en ese sentido, en libertad de configuración, me parece que está asumiendo una acción afirmativa que no está prohibida por la Constitución. Por lo tanto, mi voto sería en contra del proyecto en este sentido. Gracias. Señora ministra Piña. Sí, en el mismo sentido prácticamente que el ministro Gutiérrez, nada más que sí yo partiría de la premisa inicial que he sostenido, en el sentido que la paridad prevista en el artículo 41, fracción primera de la Constitución, es una regla constitucional de integración de los órganos representativos federales y locales. Pero el mandato que está previsto aquí en el artículo 41 referido, que radia
de nuestra Constitución no se agota en esta regla de configuración de la representatividad democrática. A mi juicio, la paridad debe ser entendida de manera amplia, debe ser interpretada a la luz del artículo 1 constitucional y del orden convencional en la materia. Y considero que la exigencia de garantizar paridad de género vertical en la integración de los ayuntamientos es necesaria, pero no es suficiente para asegurar la potencialización de este principio constitucional. El acceso a cargos específicos al interior de la planilla puede traducirse en una barrera de acceso a determinadas funciones públicas para las mujeres. Para lograr una verdadera igualdad política, debemos adoptar medidas que conlleven a la incorporación de las mujeres a cada uno de los cargos al interior del régimen municipal. Este ha sido mi criterio en los diversos precedentes cuando se ha precisamente alegado o se ha reclamado una omisión legislativa. El criterio del Pleno ha sido que únicamente está garantizada para este tipo de el cargo de presidente municipal la paridad vertical, pero no así la horizontal, y por eso no aplica. Mi criterio es que sí aplica y que sí se debería determinar en cada legislación. Y en este caso, con mayor razón, si la legislación lo está previendo, yo no veo en función, no hay un principio que prohíba que el legislador local prevea una paridad horizontal. Y eso mucho menos lo hace inconstitucional. Entonces, en este sentido, yo estaría en contra del en contra del proyecto y por la validez del artículo impugnado. Gracias. Gracias, señora ministra. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Seré muy concreto. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, en tanto considero que ha de declararse la invalidez de la disposición cuestionada. Y me es importante dejar claro que la participación que he tenido en las acciones de inconstitucionalidad que sirven como sustento para el argumento de la paridad horizontal y vertical en este sentido, desde luego tomaron en consideración un elemento diferente que lo que aquí se traduce. Ya el señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena refirió que en todos aquellos casos lo que se advirtió en el caso era la omisión, esto es, se argumentó que la omisión sobre la paridad horizontal era violatoria de la Constitución, lo que llevó a esta Suprema Corte a establecer que esto no era fundado, en tanto la voluntad del constituyente fue, sí, la de privilegiar la paridad de género en aquellos sistemas en los que se presenten listas. Mas, sin embargo, la propia Constitución no ya reconoce un elemento que el propio proyecto pondera, que es la reelección. Frente a la fórmula de la reelección, parecería que la paridad horizontal, tratándose de cargos uninominales como lo son las presidencias municipales, tendría severas distorsiones, pues no obstante que se pudiera utilizar la prerrogativa constitucional de la reelección, o que aún más se obtenga el sufragio popular para ser reelecto, si no queda dentro del número suficiente para garantizar la paridad, el voto público no interesaría, y sobre esa particularidad, en el ánimo de equilibrar por género una Cámara, terminaríamos por romper otros principios fundamentales de la democracia, como lo es el respeto al voto público y el derecho a ser reelecto. Bajo esa perspectiva, adicionando algunos argumentos y aclarando que en los casos anteriores lo que se examinó fue omisión y no aplicación de un principio, creo que por ahora las reflexiones deben llevar a que la paridad horizontal demuestra que con su aplicación se violentarían otros principios, a mi manera de entender, tan fundamentales como ese, buscando privilegiar yo entonces la certeza del voto popular. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. En este punto yo no comparto el sentido ni las consideraciones del proyecto. Me parece que los precedentes en efecto se refieren a omisión y en este caso no es así. Me parece que el hecho de que una legislatura local adopte el principio en sus dos vertientes, vertical y horizontal, no es inconstitucional en sí mismo, están en su libertad de configuración.
no es, en el sentido de los presidentes, no es dable obligarles a adoptarla, pero si la adoptan, no es inconstitucional. Estoy por la validez de los preceptos. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. En los precedentes que se citan en el proyecto que nos presenta el señor ministro Pardo Rebolledo, efectivamente se ha analizado el problema de paridad en materia de ayuntamientos. Sin embargo, es verdad que el artículo de la Constitución, el 41, está estableciendo que debe de determinarse la paridad en órganos legislativos. No se refiere a los ayuntamientos, eso nos queda clarísimo. Sin embargo, en los precedentes que aquí se vienen analizando, como bien lo han señalado la señora y los señores ministros que me han precedido en el uso de la palabra, en estos precedentes lo que se ha impugnado es la situación contraria, que la Constitución local o que las leyes electorales locales de alguna manera no establezcan la paridad horizontal, estableciéndose la paridad vertical en materia de ayuntamientos, que no se establezca la paridad horizontal. Esa es la forma en que se han reclamado en estos precedentes estos asuntos. Ahora, en el presente caso sucede a la inversa. ¿Y por qué sucede a la inversa? Porque aquí, contrariamente a lo que se ha venido legislando, aquí sí se establece la paridad horizontal, cuando se dice que es obligación que el 50% de las candidaturas a presidentes municipales que postulen los partidos políticos y coaliciones en el Estado deberá ser de un mismo género. Entonces hay una legislación expresa estableciendo paridad horizontal. Si bien es cierto que la Constitución no trata el tema, lo cierto es que aquí el hecho de que el Estado esté legislando en este sentido como una acción positiva para lograr que se dé la paridad horizontal, a mí me parece que no es inconstitucional y que desde luego establece la posibilidad de que más mujeres puedan acceder a los puestos de elección popular en los ayuntamientos y fundamentalmente en las presidencias municipales. Por esa razón, yo estoy de acuerdo con que el artículo, o los artículos, porque son varios los reclamados, el 73, el 5º, el 23, el 237 y el 253, que se refieren a la regulación de esta misma situación, son realmente constitucionales y por tanto estaré por su validez. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo tampoco comparto el proyecto en esta parte. Evidentemente los precedentes se han tratado ya de omisión legislativa, ya de regulación imperfecta. En todos los precedentes me he manifestado en contra de las consideraciones y he elaborado votos en los cuales he sostenido que el artículo 41 constitucional establece una base mínima, pero que no solamente no hay impedimento, sino hay incluso una obligación de los estados para que vayan adoptando medidas tendentes a ir logrando poco a poco la igualdad material entre el hombre y la mujer. Por un lado, según yo he sostenido y sigo pensando, hay una libertad de configuración para poder integrar otras formas de paridad política representativa, pero al mismo tiempo hay un mandato constitucional, al ser la igualdad entre el hombre y la mujer un fin querido por la Constitución, para que dentro de esa libertad de configuración los estados vayan asumiendo medidas para ir logrando esta igualdad material, sin que hasta el momento podamos decir que hay un mandato específico para que se establezca algún otro tipo de paridad concreta distinta del artículo 41, pero me parece, reitero, que por un lado hay una libertad de configuración, lo pueden hacer, y por el otro lado es deseable y exigible constitucionalmente que lo hagan. ¿De qué manera? De cualquier forma que los estados consideren conveniente y que efectivamente tiendan a ir rompiendo este techo de cristal que impide que las mujeres participen tanto en la vida política como en la vida social, empresarial, educativa, etcétera, en igualdad con los hombres. Consecuentemente, estoy en contra del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Por su consideración.
Yo también estoy a favor de la paridad tanto vertical como horizontal, aún en aquellos casos en los que hemos resuelto por omisiones. Yo me he pronunciado a favor de que se establezca en ambas dimensiones. Así lo hice en asuntos relativos a inconstitucionalidades del Estado de Zacatecas, de Puebla, de Tlaxcala. Por lo tanto, mi postura seguirá siendo en ese sentido, y más como en este, cuando ya se establece específicamente en la Constitución, siempre he estado a favor de ello. Si no hay más observaciones, ¿algún comentario del señor ministro ponente? Gracias, señor presidente. Pues el proyecto está basado en lo que yo interpreté de los precedentes. No se toca el tema de libertad de configuración. Este es un tema de afectación al derecho al voto y equidad en la participación, y en esa medida, siguiendo los precedentes, yo sostendría el sentido del proyecto. Gracias. Dame la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En contra del proyecto por la validez de la norma. Señor ministro Cosío Díaz. Estoy con el proyecto por algunas consideraciones que adicionaré en un voto conjunto. Señor ministro Luna Ramos. En contra, porque en este caso no está prohibido por la Constitución que exista paridad horizontal legislada por el propio legislador estatal. Hay libre configuración y es una acción positiva que permite que las mujeres accedan a este tipo de puestos. Señor ministro Franco González. Reconociendo lo plausible de buscar la equidad de género, yo estoy con el proyecto por diferentes consideraciones. Señor Saldívar de la En Red. contra, anuncio voto particular. Señor ministro Padre Rebolledo. También estando siempre a favor y simpatizando con el tema de equidad de género en todos los ámbitos, me parece que en este caso no hay base constitucional para darle sustento a la Constitución del Estado de Jalisco. En consecuencia, estoy con el proyecto. Señor ministro Piña Hernández. Partiendo de mi criterio en las diversas acciones que hemos analizado este tema, sí existe un fundamento constitucional que establece la obligación de las entidades federativas para la paridad horizontal, tratándose concretamente del cargo de presidente municipal en ayuntamiento, y por lo tanto estoy por la validez de los artículos impugnados. Señor ministro Medina Mora. Igual que la ministra Luna. Señor ministro Lainez Con el Potisek. proyecto no invalida la introducción de la paridad horizontal, sino su referencia a un cargo en específico en una votación en planilla. Por eso yo estoy con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Con el proyecto. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Estando siempre por la participación de la mujer en todos los sentidos, voto, como lo he hecho en otros asuntos, en contra del proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos en contra de la propuesta del proyecto y por ende, por reconocer la validez de los artículos 73, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución del Estado de Jalisco, quinto párrafo primero en la porción normativa en candidaturas a presidencias municipales y 24 párrafo tercero, numeral tercero, párrafo tercero, ambos del Código Electoral y Participación Social del Estado de Jalisco, con anuncio de voto concurrente entonces del señor ministro Saldívar Ledo de la Rea, y existe el voto concurrente general del señor ministro Franco González Salas. Bien, queda entonces resuelta en esta parte el proyecto. Continuamos, por favor, señor ministro. Sí, señor presidente. En el engrose de este punto trataré también de hacer una síntesis de las argumentaciones que lo sostendrían. No sé si algún ministro quisiera hacerse cargo del engrose en este punto. Señor ministro Saldívar. No, yo era para otra cosa, presidente. Sí. Simplemente para cambiar mi voto particular por un voto concurrente. Gracias. Bien. Señora ministra Luna. Pero decía que se encargara alguien del engrose en este punto. Sí, Sí, Yo esa fue encantada, su yo encantada, ¿eh? que se circule. Mande más usted. fácil. Yo encantada. Circule, pero Bueno, todos pues, los ponentes va a ser otro rollo. Bueno, si la ministra se ofrece a hacerlo y en su momento repartirá el proyecto del engrose, pues lo veremos. Pues sobre este punto colabora con el señor ministro para completar el proyecto. Yo lo haría con gusto, pero vaya, no quiero
O si ustedes gustan, pues hago el engrose conforme a lo que he escuchado, lo repartimos y pues ahí se afinarían ya Exacto. Mejor las argumentaciones.